Manita de Gato. ¿Cómo están? Bienvenidos a Manita de Gato. En este episodio vamos a tener muchísima información del sarampión y la tosferina. Para esto nos acompaña un pediatra infectólogo experto en todos estos temas, muy conocido seguramente por todos ustedes en redes. Él es Miguel Ángel Minero Hibert. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Ari. Oye, cuéntanos un poquito qué ha pasado, haciendo como algo de remembranza de historia, de la como situación que teníamos hace 10 o 20 años donde decían, pues el sarampión estaba casi erradicado. O sea, yo me acuerdo que yo iba a las campañas de vacunación en la Facultad de Medicina y pues estabas cubriendo con un 98-99% a la gente y tenías como muy raro un caso de sarampión, ¿no? Sí, y inclusive ahora que lo mencionas, Ari, la verdad es que pues mientras yo me formé como pediatra, pues nunca vi como tal un caso como de sarampión hasta posterior a la pandemia de COVID-19. Y tiene mucho que ver, pues, evidentemente con las tasas de cobertura de vacunación que bajaron muchísimo. El acceso y evidentemente a también una reticencia que había de las personas a no vacunarse por temas específicamente con la vacunación de triple viral, pues fueron disminuyendo las coberturas y es por lo cual Perdóname se que te aumentó. interrumpa. ¿Eso empieza antes de la pandemia de COVID-19 o es a raíz de la pandemia? La reemergencia de ahorita. O sea, es la disminución o la reticencia de la gente a vacunarse. Fíjate que es curioso porque justo después de la pandemia, yo como infectólogo pensaba que las personas iban a tener un poquito más como de conciencia sobre esta parte, porque sí fue súper claro cómo cambió el contexto y la mortalidad cuando inició la pandemia y después cuando se empezó a vacunar. O sea, bajó muchísimo la atención y toda la demanda hospitalaria. Pero al contrario, considero que hubo un poquito más de rechazo hacia las vacunas y empezaron a volver a circular otra vez esta información del artículo este que se retractó y que va muy enfocado a la parte de la vacuna contra sarampión. Y evidentemente empezó a aumentar el rechazo a esta misma. Y si a esto le sumamos que se pararon las coberturas, se dejaron de producir vacunas, se dejaron de acudir al centro de salud, pues se atrasaron muchísimos esquemas y es lo que estamos viendo ahorita. Sin tener el día a día de los pediatras como ustedes que están recibiendo niños, pero sí decían que se había perdido muchísimo desde las dosis iniciales, ¿no? Que lo que les ponían al nacer a los bebés no estaban teniendo el mismo acceso que se tenía antes. ¿Es cierto eso? Sí, la realidad es que sí, y desde, como tú dices, vacunas desde el nacimiento hasta vacunas de la primera infancia, inclusive ya de niños que ya van a entrar a la primaria, sí hubo el retraso, ¿no? Y eso impacta claramente entonces en este rebrote del sarampión. Así es, sí. Otro punto importante que creo que también es a considerar es justamente condiciones socioculturales. Y lo que sucede, por ejemplo, en Chihuahua o en Texas, que son pues, están prácticamente pegaditos, es que hay muchas comunidades, por ejemplo, menonitas o comunidades antivacunas más, digamos, como fuertes, y por eso hay como un mayor incidencia o un mayor impacto pues en esa zona. En esa zona. Ahorita me contabas un poquito antes de empezar, la zona norte del país es la que está más con el brote Así fuerte es, sí. de sarampión. Sí, prácticamente ya en todos los estados de la República hay al menos un caso reportado y confirmado ya propio de nosotros, ya no importado como era antes, pero la densidad mayor, que donde casi alcanzamos los 3,000 casos y es más en el norte del país. ¿Y con una mortalidad importante? Sí, generalmente la mortalidad prácticamente es cercana al 70-80% cuando no hay alguna vacuna en específico y más si el paciente tiene como alguna complicación. Y es curioso porque justo lo que han visto mis compañeros infectólogos allá y nos hemos platicado en los chats, etcétera, las coinfecciones que ha habido con otras cosas, inclusive ha habido coinfecciones de sarampión con tosferina y evidentemente el cuadro del paciente es súper complicado. Oye, y predominantemente de los 3,000 casos, prácticamente todos pediátricos. La mayoría, sí, pediátricos, pero también hay una gran carga pues para adolescentes y adultos también. Si yo fui vacunado y yo estuve mi esquema de vacunación completo y hoy tengo 50, 60 años, ¿estoy en riesgo al estar en contacto con los chavos que no se vacunaron y que contraen la enfermedad? La realidad es que no, si uno está 100% seguro y tiene la evidencia en sus manos de el esquema de las 2 dosis, está completamente protegido con ese porcentaje que mencionabas arriba del 90%, 95%. Pero si tenemos duda y solo tenemos una vacuna o no estamos seguros, lo mejor es recomendar colocarse un refuerzo justamente en el contexto que estamos viviendo ahorita. Oye, y ha habido cambios, me contabas, acerca del esquema actual de vacunación. Sí, así es. Y qué bueno que mencionas eso, Ari, porque es algo que muchas personas desconocen y no revisan sus cartillas. Derivado de esta reemergencia del sarampión, que hay nuevos casos,
se adelantó el refuerzo que antes se colocaba de la vacuna triple viral, que es sarampión, rubéola y parotiditis. Antes se colocaba entre los 4 y los 6 años de edad, cuando los niños entraban a la primaria. Y con este cambio se adelanta la segunda dosis a los 18 meses. Entonces tenemos niños que cumplen el año de edad y ya les tenemos que poner su refuerzo a los 18 meses. Y en este sentido, a lo mejor existe algún niño ya de 2, 3 años que no tiene ese refuerzo, no se tiene que esperar hasta que cumpla 4, hasta que cumpla 6 años, se le puede adelantar y colocárselo y ya completará su esquema. Y así pues los protegemos mucho mejor. Oye, para la población de la tercera edad tampoco hay algo de que recomendar de refuerzo. Pues de refuerzo como tal, no. Si están 100% seguros de que tuvieron 2 dosis, están bien cubiertos. Y si ya tiene alguien un caso de sarampión en su casa, ¿qué vigilancia, así como medidas de alarma para decir, vete a urgencias, vete al hospital, busca a tu pediatra? Y 2, ¿cómo nos protegemos la familia supuestamente vacunados para no estar tan cercanos a la exposición del contagio? Bueno, es algo súper interesante. El virus del sarampión está considerado como una de las enfermedades más contagiosas. Es decir, si yo tengo sarampión, tengo la posibilidad de contagiar hasta 18 personas. El sarampión se transmite por vía aérea, así como el COVID. O sea, podemos estar en un mismo espacio cerrado y la posibilidad de que pues, nos contagiemos es alta. También se transmite por secreciones, por fomites, es decir, objetos inanimados que se llegan a contaminar. Entonces, medidas preventivas, pues serían las que ya sabemos, ¿no? De la pandemia, uso de cubrebocas, a lo mejor un cubrebocas de alta eficiencia justo por la transmisión aérea. Ventilar, higiene de manos y evidentemente pues un aislamiento. Y el tener un caso de sarampión es de notificación inmediata, o sea, son de las pocas enfermedades que debemos sí de avisar al gobierno, sí de notificar a la jurisdicción sanitaria correspondiente, en conjunto pues ya sea con tu pediatra o el médico general que haga el diagnóstico para que se haga el cerco sanitario, es decir, pues van los salubristas o los epidemiólogos a las comunidades o a las casas cercanas por esta posibilidad tan grande de contagio y se revisan justo los esquemas de vacunación. Y por ejemplo, en alguna colonia, si hay un caso que se detecta, van los salubristas, van los epidemiólogos y si identifican que hay un niño que no tenga el esquema completo, sobre ese van, ¿no? Y completan el esquema a un adulto. Esa sería como la medida como para mitigarlo justo por la contagiosidad que tiene. Ok, y en las escuelas pues también hay que estar súper alerta, así es. ¿no? Porque ya si en el salón de mi hijo hay un paciente, seguramente habrá más. Sí, y creo que es importante pues también como comentarles a los papás y a los médicos y a todos los que pues ven y escuchan este programa, pues que muchas veces a lo mejor es difícil, ¿no? Como te decía al inicio, casos de sarampión que yo directamente había visto, la realidad es que son pocos y muchas veces se parece a otras enfermedades, ¿no? Entonces sí, el revisar bien los síntomas, que las ronchas empiezan de la cabeza y se extienden de manera, digamos, como si me tiraran un bote de pintura hacia las extremidades, que cursan antes con un cuadro de gripe unos 3 o 4 días antes, que tienen conjuntivitis, los ojos rojos, mucho escurrimiento nasal y ya pues lo más característico, ¿no? Las famosas manchas de Koplik, que son como unos puntitos blancos que se ponen en la garganta y pues aparte la fiebre, ¿no? De alto grado, ¿no? Serían como los síntomas o los, digamos, como los Pero highlights. Ya para cuando tiene fiebre y los puntitos blancos, ya fue contagioso varios días antes, ¿no? Exactamente, desde un periodo antes, más o menos unos 7, bueno, no tanto, como unos 5 días ya puede ser como contagioso. 5 días antes del brote, digamos. Antes de que ya aparezca, digamos, como... ¿Y el aislamiento después de que ya te hacen el diagnóstico, cuántos días debe durar? Más o menos dura entre 7 a 10 días cuando ya desaparecen, pues digamos, todas las lesiones, todas las ronchas. Y generalmente para este día ya el niño ya no tiene fiebre, ya prácticamente ya está asintomático. Así es. Oye, y te hacía yo otra pregunta que está también fuera del aire. Si tienes un niño que tuvo su primera dosis y luego por la pandemia o porque se me olvidó, no le puse la segunda, se la puede poner en cualquier momento. Exacto, sí, en cualquier momento. Y hay 2 maneras de hacerlo. Si es un niño a lo mejor ya más grande que ya o adolescente, es vacuna SR. Y si es un niño más chiquito, o sea, en edad escolar, la triple viral también. ¿Y hay algún caso, nos comentabas, que no se pone la triple, sino nada más, o sea, que dejas fuera la de parotiditis y nada más pones sarampión y rubiola? Generalmente en adolescentes y en adultos, porque justamente ya pudimos haber tenido exposición a parotiditis y pues ya tenemos defensas, ¿no? Pero es la que menos se fabrica y a veces no la encontramos y no pasa nada si nos ponemos otra dosis de sarampión, rubiola y parotiditis o paperas, como la conocemos. No pasa nada. Lo mejor es la protección contra sarampión.
Ok, ¿y este rebrote es solo de México o se vio en el mundo? No, la realidad es que México sí somos un país importante donde sí ha habido muchos casos, pero es a nivel mundial. En Latinoamérica, en algunos otros países, en Brasil también tienen como varios temas con Y sarampión. por los mismos factores de la Exactamente, baja en la así es, vacunación. sí. Y entonces es una enfermedad esta también como de viajeros, de que llegó alguien que procedente de India a través del aeropuerto de Londres, llegó a México y traía el Sí, contagio. también puede ser así. O sea, puede haber casos que no sean propiamente Importados. exacto, importados. Ok, Sí. pero el virus, digamos que no tiene mutaciones, ni es el mismo. No, es el mismo, Y el exactamente. tratamiento tampoco hay nada Tampoco diferente. hay modificaciones. La realidad es que no hay como un antiviral, así como para la influenza está el oseltamivir. No, para sarampión no hay, sino simplemente se vigila pues, tratamiento sintomático, ¿no? Y vigilar las complicaciones que pudieran llegarse a presentar. Y es como, digamos, aleatorio el hecho de que te puedas complicar. Sí, o sea, hay factores de riesgo, o sea, como tú los mencionabas al inicio, pacientes diabéticos, inmunosupresión, que no tengan completo el esquema de vacunación o que tengan alguna condición de base, principalmente respiratoria, porque el sarampión le gusta mucho afectar como los pulmones y también condiciones neurológicas, ¿no? Algún paciente que tenga alguna condición neurológica específica también puede ser un factor de riesgo. Serían como las principales complicaciones, pero más neumonía. Neumonía, la cuestión respiratoria es lo más grave. Y entonces, digamos que las grandes urbes o las grandes ciudades en México todavía no se ve reflejado este rebrote en los hospitales. No, en los hospitales, así como una saturación como lo vemos en la pandemia, no. Posible, o sea, aquí en Ciudad de México ha habido casos muy aislados. No ha habido como casos así como tan graves, digamos así que haya muchos pacientes. Y en general, los que ha habido o los que se han reportado aquí o son pacientes que ya lo traían de otro lugar del país o que sean casos como importados. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los casos de tosferina que se han reportado también, Ujú. que esto no es tan raro como este rebrote de sarampión, o sí, ya hubo una época donde no veías ningún paciente con tosferina. Pues la realidad es que sí, es menos, digamos, es más común ver tosferina que sarampión, evidentemente, pero también esta reemergencia que ha habido tiene mucho que ver con la misma explicación de la pasada, que es las coberturas de vacunación. Y desgraciadamente hay una situación muy peculiar característicamente con tosferina que a mí en lo personal y creo que a todos los médicos nos ha llamado la atención, es que, por ejemplo, yo platicaba con alguno de mis maestros, uno de los doctores, pues, a lo mejor ya más grandes, que tienen un poco más de experiencia, pues decían, sí, o sea, veíamos tosferina, le damos tratamiento y fin de la historia, ¿no? Pero ahora los casos que se están viendo son muchísimo más agresivos. O sea, Resistentes. no propiamente resistentes al tratamiento antibiótico, sino a la respuesta que se genera en nosotros mismos. No entendemos al 100% por qué. Comprendemos que pues hubo una exposición menor con toda la pandemia, reemerge este germen por todas las cuestiones que ya platicamos y es un poco más agresivo, se comporta más grave en los pacientes, ¿no? Y en algún grupo de edad también más vulnerable, alguna enfermedad agregada que digas, híjole, aguas, porque si tienes esta y te da tosferina, estás en complicación grave. El principal grupo vulnerable son los lactantes, o sea, de los 0 meses hasta los 6 meses es como el grupo crítico. Es la famosa tos de foca, ¿cómo la identifican los Sí, o la tos de perro, o de perro? la tos quintosa, sí, son niños que tienen como ese ataque de tos que parece como si tuvieran un gallo adentro y que tienen como inspirar y después tosen. Sí, es justo Y se eso. llegan a poner hasta medio violáceos, Así es, azulitos, sí, ¿no? se llegan a poner azules. Ahí sí es de urgencias, ¿no? Así Vete es. A Ujú. tu centro de A tu salud, a centro tu o al hospital. hospital. Ujú. ¿También alguna otra complicación aparte de la tos y la insuficiencia respiratoria o se queda localizado el germen aquí? Y tosferina o la bacteria tiene una peculiaridad de producir algo que se llama una toxina y esta toxina genera en nuestra sangre que se produzcan muchos leucocitos. Y tenemos a pacientes a lo mejor que tienen muchísimos leucocitos, su sangre se vuelve más espesa, tienen más dificultad para respirar y a veces tenemos que conectarlos a unas máquinas para hacerles cambios que se llaman exsanguinotransfusión o plasmaféresis, que serían los casos más graves y justo se marcan como casos que definimos nosotros de tosferina maligna. Pero afortunadamente son los menores
pero sí hemos llegado a tener casos de ese estilo. Nos decía sarampión, hay un reporte de 3,000 y de tosferina más o menos. Más o menos unos 978 casos para la revisión que hicimos recientemente, o sea, ya casi llegamos a los 1000. Pero hay 100 centros urbanos. Exacto, sí. Y esto se deberá al contacto, por ejemplo, me imagino al transporte público, lugares donde hay como más aglomeramiento de personas o no necesariamente. Es un factor, sí, porque al final de cuentas tosferina se transmite igual por contacto respiratorio, pero la vacunación y nosotros los adultos somos los que comúnmente, mayormente, somos los transmisores. O sea, hablábamos, no sé, de estos adultos que son tosedores crónicos y que también pueden ser portadores de Bordetella pertussis, que es el nombre de la bacteria de tosferina, y transmitirlo hacia las poblaciones vulnerables, hacia los bebés. O sea, puede ser como un portador de la tosferina y estar sintiéndote bien, o sea, Exacto. como adulto. Sí, como adulto. Y le toses y los contagias. Así es. Ándale, Así es. ese sí no sabía que podría Así ser es. portador asintomático. Por eso es súper importante que cada 10 años reforcemos nuestro esquema de vacunación Ahí sí. para tosferina y difteria y tétanos, ¿no? O sea, la famosa vacuna TDAP es la mejor que tenemos que ponernos cada 10 años. Todos, ahí sí. Todos. O sea, nuestro último refuerzo, según la cartilla de vacunación, es a los 4 o 6 años, y de ahí a partir cada 10 años lo tenemos que aplicar. Uy, yo creo que debo como 3 refrendos. Sí. Sí, porque no, yo creo que desde que estudiaba medicina no me volví a poner. Sí, es súper importante. Fíjate, qué bueno saberlo. Y los esquemas de tratamiento, digamos que están siendo efectivos, o sea, no encuentran una nueva resistencia, una cepa más resistente, nada. O sea, sí están reportadas. Afortunadamente aquí en México no lo hay. Se trata con un antibiótico que es barato y que es sencillo, que es claritromicina o acitromicina. Pero, por ejemplo, en regiones de Asia o del Medio Oriente ya se reportan cepas resistentes a estos antibióticos que se llaman macrólidos, entonces se tiene que ocupar otro tipo de medicamentos. Ok, y hay una prueba, ¿cómo la detectan? Así como en el sarampión, el cuadro es clínico prácticamente, Así es. con las características que nos mencionaste. Ujú. ¿La tosferina es también solo clínica o hay una prueba que se pueda sacar con el hisopado? Es una prueba de hisopado y prácticamente es una prueba molecular como una PCR, y también la pueden hacer tanto laboratorios, pero como está siendo una enfermedad de notificación inmediata por el brote, también la jurisdicción sanitaria y todo tiene la infraestructura para vigilar esos casos, y sí es PCR y es un hisopado. Cuando tienes un paciente o quien quiera, aunque no esté enfermo, no tenga conocimiento de haber tenido un contacto, ¿a dónde se puede acercar la gente para tener la vacuna tanto de tosferina como la triple viral? O sea, ¿es así como de fácil acceso? Sí, y muy buena tu pregunta. O sea, la verdad es que creo que la vacunación es algo fundamental, ¿no? Y sí, pueden acercarse a su centro de salud, pueden acercarse a algo así en medio privado, adquirirlo con un pediatra, y es relativamente pues sencillo, ¿no? Afortunadamente también otro punto importante para la tosferina es que el esquema también de vacunación en México cambió. Antes vacunábamos con una vacuna que se llamaba pentavalente y ahora tenemos una que es hexavalente. La única diferencia es que se introdujo hepatitis B en este grupo de 6 enfermedades, pero la ventaja que tiene es que la podemos colocar en tiempos más cortos. Y entonces, por ejemplo, si llega un niño que no tiene ninguna vacuna, le puedes acelerar su esquema más rápido. Otra ventaja que también tenemos para la prevención de tosferina es la vacunación en las mujeres embarazadas. Es la garantía y lo que más evidencia tiene para prevenir al bebé en el periodo más crítico de los primeros 6 meses si la mamá se vacuna. Y finalmente, pues la que te decía, ¿no? Vacunarnos nosotros los adultos. Ok, y bueno, si tengo sospecha de que estuve en contacto o yo empiezo a toser o hay alguien tosiendo en mi casa, también cubrebocas, Así es. ventilación, lavado de Así es. manos. Así es. Sí. Y la prueba de hisopado es igual de cara que cualquier hisopado de PCR como Sí. los que conocemos. Así es, más o menos. Ok. Bueno, oye, ¿alguna otra novedad epidemiológica que nos quieras compartir? Nos quedan 5 minutitos. Que digas, esta otra enfermedad también hay que ponerle atención, hay que ver que no esté brotando, hay que vacunarse. Pues en general creo que ahorita por las lluvias, quizás no es una enfermedad que es prevenible por vacunación, pero puede haber aumento de casos, por ejemplo, de leptospirosis por las inundaciones.
para que la gente esté pues pendiente de esto. Fiebres y coloración amarillenta de la cara, de los ojos, serían los síntomas más característicos. Que se te va con que es hepatitis o qué. Exacto, te puedes confundir como es hepatitis. Y bueno, no sé, seguro todo el mundo vio este desborde que hubo en Naucalpan y que la gente salía ya a nadar con una espuma blanca. Pues evidentemente pues son aguas residuales y leptospira vive en la orina de los roedores. Entonces, el tener contacto con piel, respirarla o inclusive ingerirla. ¿Solo de contacto? Solo de contacto. Si tenemos, por ejemplo, alguna herida, por ahí es una vía de entrada. La podemos ingerir por agua contaminada y igual alimentos contaminados. Y entonces tuve la desgracia o la poca fortuna de estar en un desbordamiento de la presa y estar en contacto con esta agua. Estoy vigilando fiebre y coloración amarilla. Coloración amarilla principalmente. ¿Y si tengo qué? Hay que acudir inmediatamente a atenderse porque puede ser una enfermedad que se puede llegar a complicar con falla del hígado. Entonces, entre más temprano se dé el antibiótico, que es un tratamiento muy sencillo, que es penicilina o ampicilina, y se responde muy bien y no se deja secuelas, ¿no? Pero pues sí hay que tomar conciencia principalmente de los síntomas y de acudir de manera temprana con el médico. Pues sí, porque ahí sí no es que fue voluntario el no vacunar. Exacto. Oye, Miguel, pues yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí con nosotros el día de hoy, como siempre, muy ilustrativa. ¿En dónde te puede encontrar la gente? Ya sé que eres como una rockstar de las redes sociales, pero vuélvenos a repetir. Sí, pues en Instagram y en TikTok me encuentran como Dr. Hibbert MX. Ahí entran las redes sociales y pues subimos todas, ya sabes, ¿no? Videitos informativos de cualquier enfermedad prevenible, ya sea por vacunación o por alguna otra cuestión. Pues muchísimas gracias a nombre de toda la gente que te sigue, porque la verdad es que tener siempre información de un infectólogo pediatra con tanto conocimiento accesible a la gente, pues es maravilloso. Yo me despido también en esta ocasión de este episodio de Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos y los espero en las próximas emisiones. Pueden escuchar el podcast en todas las plataformas del Heraldo Media Group y ver el video de YouTube, si es que así les gusta, prefieren el video que solo el podcast. Cuídense mucho, acá nos vemos pronto.